Hola, Dios bendiga. Un saludo a todos. Hoy he querido compartir una nueva palabra con ustedes. En estos tiempos en donde hace falta un aliento, ¿no? Un aliento de vida en realidad para cada uno de nosotros. Hace un tiempo yo compartí acerca de una palabra sobre lo que era la edificación, ¿no? En ese tiempo nosotros estábamos en la iglesia, allá en Punto Fijo, esmerándonos por levantarla desde lo que era el cero, ¿no? Estábamos en cero. Y básicamente en ese tiempo estaba mi esposa y estaba yo, y alguno que otro discípulo que nos acompañaba, ¿no? No éramos numerosos, no éramos muchos, pero de acuerdo con la palabra de Dios yo creo que éramos lo suficientes, ¿no? Recuerdo que el Señor nos daba esta palabra y está basada en el libro de Nehemías. Básicamente yo siempre cuando doy esta palabra, aunque hay unos fragmentos que me gustan mucho, siempre aconsejo a leer todo el libro, ¿no? Todo el libro de Nehemías es muy interesante cuando tú estás edificando o estás queriendo levantar algo desde la nada, ¿no? Porque te enseña básicamente qué es lo que se debe hacer o qué es lo que sucede cuando hay un levantamiento de algo que en realidad va a favorecer a toda una comunidad o a toda una cantidad de personas que de repente dependen de eso o de esa obra que se quiere levantar, ¿no? Quiero que entiendas que el libro de Nehemías todo es edificación, y te vas a dar cuenta de que hay muchas bases o fundamentos, principios que en realidad fueron aplicándose y que llevaron a la consecución de unas metas y unos objetivos en el tiempo en donde se reconoce que históricamente el pueblo de Israel estaba viviendo una época no tan buena, ¿no? Y venían de cierto cautiverio, ¿no? El libro de Nehemías es un libro básicamente histórico, relata la historia de un servidor, como todo lo que tiene que ver con Dios. Siempre va a haber alguien haciendo algún tipo de servicio o sirviendo a otros. Y tiene que ver mucho también con liderazgo, tiene que ver mucho con rasgos de motivación, tiene que ver mucho con rasgos de hacer lo correcto, y todos estos elementos terminan siendo los que cumplen las funciones de levantar una obra, ¿no? Levantar una obra es más allá de solamente levantar, es algo que en realidad se necesita edificar no desde lo físico, sino desde lo que espiritualmente sucede en cada una de las personas para poder llegar a una unidad que lleve a todo un equipo a lograr una meta, ¿no? Como todo en una gran obra, todo comienza con la cabeza, ¿no? Nehemías, como les decía al principio, era un servidor en su momento, y era un servidor de un rey ajeno al pueblo de Israel.
Dice que él servía al rey Artajerjes y este rey lo tenía como copero. Para quien no conoce, el copero es dentro de cierta escala real en otras latitudes, es una persona muy cercana al rey. Escucha cosas que el rey normalmente dice, pero que no espera que todo el mundo escuche, sino que solamente los más íntimos escuchen. Entonces esta era la función de Nehemías. Nehemías era un copero de un rey que no tenía nada que ver con su pueblo. Este Nehemías, él llega y escucha unas noticias, ¿no?, acerca de su pueblo. Dice la palabra de que llegó a su oído de que su pueblo estaba en gran mal y que terminó siendo como un catalizador de todas estas noticias, ¿no? Sin embargo, Nehemías, antes de arrancar a hacer algo, él hizo como una reflexión o una meditación hacia lo que él trataba de entender de qué era lo que estaba pasando, y él termina poniendo el primer fundamento sobre la obra, que es reconocer de que habían hecho o de que había un gran mal. Esta primera fase de una edificación no es sencilla, ¿no? Reconocer, o que la naturaleza humana reconozca que ha hecho mal, aunque no haya participado de ese mal, no es fácil. De hecho, aún haciéndolo, no es fácil reconocer de que hay un mal, ¿no? Entonces dice la palabra de que Nehemías lo primero que hizo fue reconocer y determinar la condición en la que estaba el pueblo de Israel en ese momento, para poder saber qué era lo que estaba pasando y por qué en ese tiempo las murallas, que era lo que al final llama mucho la atención en el libro, estaban derribadas, ¿no? El pueblo de Israel estaba a merced de sus enemigos porque las murallas estaban derribadas. Quien no conoce la historia o no conoce un poco de historia, antes las ciudades eran fortificadas y esto tenía una razón, era la defensa en contra de los enemigos. Entonces, en ese tiempo, el pueblo al que hace referencia la palabra no tenía murallas porque estaban derribadas. Y dice la palabra de que las puertas estaban consumidas por el fuego. Es decir, cualquiera podía entrar y podía salir, y todo lo que estaba dentro estaba a merced de quien quisiera saquear. Entonces, lo primero que hace Nehemías es reconocer el mal en el que estaban, en la condición en la que estaban, ¿no? Hace un tiempo nuestro pastor nos daba una palabra y tenía que ver con lo que es la posición o la condición en la que nosotros podamos estar. Para hacerles breve un poco esa palabra, y lo que quiero enmarcar aquí es que la condición es eso, una condición. Y la condición, él hablaba de que era del enemigo, del diablo. Básicamente es un estado que, si tú quieres comprender y de repente no estás muy inmerso en la palabra, mucho de lo que es la condición tiene que ver con estados mentales, o que tienen que ver con condiciones per se de la persona, en donde normalmente recae una y otra vez. Y la posición es de Dios. Y en esto quiero que te enfoques en que la posición la entrega a Dios dependiendo de cuál es tu guía y hacia dónde quieres ir.
y si lo que estás buscando obtener lo estás haciendo por la forma genuina o legítima para poderlo obtener, y eso es lo que te da la posición. Hay posiciones que tienen que ver con autoridad, hay posiciones que tienen que ver con liderazgo, tienen que ver de repente con posiciones ante otras personas que tienen que ver con motivación, pero ante Dios, tu posición es muy importante. Desde el origen, desde el origen de la creación, ¿no? Quiero que entiendas de que desde siempre Dios nos colocó en una posición y somos nosotros los que descendemos hacia una condición, ¿sí? Y llevándolo a lo que te estaba explicando de Nehemías, tú entenderás de que lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel era que estaba en una condición. Era una especie de sitio en donde ellos solamente lo que hacían era recaer en lo mismo. Por eso era que las puertas estaban consumidas y las murallas estaban en el piso. Entonces Nehemías reconoce esta condición. Y lo primero que él hace es pedir perdón y arrepentirse. Arrepentirse es una palabra que es el fundamento de toda edificación. El arrepentimiento tiene que ver con detectar qué es lo que estamos haciendo mal para enrumbarnos a hacer las cosas bien. No quiero entrar en términos de que si voy a llorar o no voy a llorar. Solamente quiero hacerte ver de que es un cambio de rumbo. Cuando hay muchas personas que de repente cuando leen la parte donde Juan el Bautista decía arrepentidos porque de cierto os digo que el reino de los cielos ha llegado. Hay muchas personas que jocosamente piensan de que no, que lo que pasa es que si no se arrepienten se van al infierno, ¿no? Esto puede ser realidad. Sin embargo, lo que estaba haciendo Juan el Bautista en ese tiempo era animando a la gente, dándole buenas nuevas, ¿no? Porque muchos enfocan el arrepentido, pero no saben el por qué dice el arrepentido, y es por el tipo de posición en la que estaba poniendo a la gente, en el sentido de que había una buena nueva donde decía de que el reino de los cielos se ha acercado, y ciertamente se ha acercado, ¿no? En todos los tiempos se ha acercado el reino de los cielos, siempre lo tenemos muy cerca, y a veces nosotros no entendemos eso, pero ya eso es otra conversación. Entonces Nehemías reconoció el mal en que estaba su pueblo, aunque estaba muy lejos, y lo primero que hizo fue arrepentirse, ¿no? Por él y por todo su pueblo, ¿no? Más adelante nos podemos conseguir con Nehemías, que está ante el rey, siendo él su copero, y esto es muy interesante analizar porque los coperos no podían mostrar tristeza. Era algo que para ese tiempo, en ese tipo de civilización, eso podía ser penado muy fuerte, ¿no? Y dice la palabra de que Nehemías, el rey Artajerjes se le acerca y le dice que le sucede. Y por qué tanta afrenta, ¿no? ¿Por qué la tristeza? Y lo primero que dice Nehemías, o lo que dice la palabra, es que él ora a Dios y entonces le cuenta de lo que está sucediendo en su pueblo, ¿no? Y le presenta una petición. Entonces, lo primero, para hacer una recapitulación, cuando tú vas a edificar, es poner una base sólida. Y en este caso la base sólida fue reconocer el mal en que estaba su pueblo y en que estaba de repente cayendo él. Esto solamente es explicable
desde el punto de vista de la palabra y desde el punto de vista espiritual es con Jesús. Jesús dice que es la piedra de todo fundamento de la creación, ¿no? Entonces, cuando tú vayas a edificar algo, cualquier proyecto, cualquier sueño, tú tienes que considerar qué tipo de fundamento es el que estás colocando sobre el cual vas a edificar, ¿no? Y tienes que asegurarte de que ese fundamento sea sólido. Y hasta el día de hoy lo más sólido que existe sobre la tierra y sobre toda la creación es la palabra de Dios. Créanlo o no, así es. Sigue diciendo la palabra de que entonces él le presenta una petición, pero no es una petición vana o vacía, ¿no? Es una petición de que, como anteriormente hubo una reflexión de lo que estaba sucediendo y un reconocimiento previo de una situación, él ya tenía una imagen de qué era lo que tenía que hacer y el tiempo que se llevaba a hacer eso, ¿no? Nehemías le cuenta al rey lo que está sucediendo en su pueblo y entonces es cuando viene el rey y le pide que le diga qué es lo que desea, de cuánto va a durar ese viaje y qué necesitaría en caso de que haya una necesidad, ¿no? Y Nehemías ya estaba consciente, número 1, del tiempo que iba a llevar ese viaje, número 2, de qué era lo que iba a necesitar, y número 3, de que estaba ante la persona correcta para hacer la petición. Y esto es básico para cualquier tipo de proyecto que vayas a hacer, ¿no? Saber el tiempo, saber el espacio, saber los recursos con los que cuentas y los que vas a necesitar, pero también a quién se lo vas a pedir, ¿sí? Es necesario de que entiendas de que lo primero es poner las cosas en manos de Dios para que Él pueda ir creando anticipadamente antes de que tus manos físicas empiecen a crear, ¿no? Entonces, dice la palabra de que Nehemías le pidió un tiempo, él iba a viajar, y llegando a donde iba a levantar la obra, él entendió que no era cualquier obra, ¿no? Las obras no son cosas solamente o meramente naturales. Para el que no entiende esto, quizás no logra comprender de que hay una porción física o material, pero también hay una porción que tiene que ver con estímulo o motivación, pero también tiene que ver con algo espiritual. Si enfocamos esto, entonces estaremos andando sobre lo que es el deber ser de una buena edificación. Entonces Nehemías ya él sabía, y sabía también hacia dónde iba a ir y con lo que se iba a conseguir. No solamente desde el punto de vista de la obra que tendría que levantar, sino de las personas con las que se iba a conseguir. Él sabía que se iba a conseguir con personas que de repente estaban diezmadas, cargadas, cansadas, mermadas, tristes, algunos golpeados porque habían muerto familiares, seguramente porque entre los saqueos entraba gente y bueno, y hacía el mal, pues. Entonces Nehemías también sabía esto. ¿Qué hace Nehemías para iniciar la obra? Ya te dije que lo primero era reconocer, luego te dije que saber qué es lo que necesitaba y el tiempo, más saber quién te puede apoyar. Y
y ahora estamos descubriendo un elemento que tiene que ver con el con qué te puedes conseguir. Y de esto tienes que estar muy consciente, con qué te puedes conseguir. No siempre todas las personas o todo el mundo puede que quiera acompañarte en una idea, pero eso no quiere decir de que no se deba hacer, sino que solamente no todo el mundo está como para hacer evolucionar esa idea. Entonces, aquí es donde diferenciamos los que acompañaron la obra con unos personajes que ellos estorbaban en la obra, ¿no? Pero también nos damos cuenta de que el interés de aquellos que estorbaban la obra era muy distinto al interés de que número uno, se levantaran los muros, y número dos era que las puertas se colocaran para poder sellar y poder proteger a la ciudad. Esa era la obra. La obra era proteger la esencia, en este caso, de un pueblo que venía diezmado porque sus muros estaban en el piso y las puertas estaban consumidas por el fuego. Entonces, estos tres personajes, dice la palabra que sus nombres eran Zambalá, Gesén, y hay un tercero que se llama Zambalat, Tobías. Entonces, estos personajes, ellos tienen una función y debemos descubrir también qué es lo que significan estos personajes, ¿no? Ellos en realidad lo que significan son circunstancias o factores que pueden impedir a que tú avances en una obra que tú has definido, y en algún proyecto que de repente tú trazaste y que de repente hoy por hoy pueda estar a la mitad, o que simplemente está iniciando pero que lo ves muy complicado que se dé. Entonces, estos tres personajes, Zambalá, Tobías y Gesén, significan esas circunstancias, ¿no? Esos factores que de repente se te pueden colocar en contra cuando tú haces una gran obra o tienes un proyecto en mente, y que como circunstancias incluso que pueden ser de la vida te quieran intimidar para no continuar a levantar esa gran obra, ¿no? Entonces, dice la palabra que estos tres personajes se presentaron ante este hombre, Nehemías, y trataban de impedir de que las murallas y las puertas fueran restituidas sobre la ciudad, y lograr así una protección total sobre sus enemigos, ¿no? Para que las murallas y las puertas se restablecieran, tenemos que entender de que hay un elemento que lo dio el primer reconocimiento o ese arrepentimiento que hubo al principio, y es que Nehemías, desde el lugar donde él se encontraba, él partió con una motivación o con unas ganas de cambiar lo que era la realidad momentánea o
temporal de ese pueblo, ¿no? Y entonces tenemos que entender de que es este ánimo que le entregó el Señor, o este soplo de aliento que el mismo Dios le dio a Nehemías. Él lo transmitió al pueblo, y nos damos cuenta que más adelante la obra no la hace solo, sino que en realidad hubo mucha gente que lo acompañó, y lo acompañó sencillamente porque era lo correcto. Entonces, la primera motivación para levantar las murallas y las puertas es que era lo correcto. Número 2, la segunda motivación era de que era algo bueno. Y número 3 es que el aliento lo daba el Señor. Son 3 elementos que tenemos que reconocer para poder entender esa gran obra, y que luego de iniciada en tiempo récord se culminara a pesar de las circunstancias y a pesar de las muchas intimidaciones que no solo Nehemías sino todo el pueblo sufrió, en el sentido de que siempre enviaban mensajeros, y los mensajeros tenían una función, era la de intimidar. A veces nosotros nos podemos sentir intimidados ante una gran idea o un gran proyecto que nosotros tengamos, pero la realidad de Dios es que si tú todo lo pones en sus manos, Él siempre te va a dar ánimo y siempre te va a dar unas ganas de seguir adelante. Siempre vas a estar vivo, que es lo esencial. Cuando digo vivo es que siempre vas a tener unas ganas de hacer las cosas, y terminas siendo como el catalizador de que muchas otras personas puedan sentirse vivas y que se unan a esta gran obra, que al final no es más que una sucesión, ¿no? Tú terminas una idea y resulta ser que otro tiene otra idea, y así sucesivamente te vas a dar cuenta de lo que significa la muralla y las puertas. Hay que estar claros de que una muralla se puede entender como desde el término de defensa y desde el punto de vista militar como un elemento de defensa, y en el pasado eso era muy común. Y las puertas tenemos que entender de que es el elemento clave para el acceso a algún lugar. Ellas dejan entrar o dejan salir dependiendo de si están abiertas o están cerradas, o sencillamente no están. Entonces estas cosas nosotros las tenemos que entender para cuando nosotros iniciemos una obra, ¿no? Si recapitulamos, ya hablamos de lo que es la esencia o el fundamento de una obra, de qué es lo que necesitamos y qué debemos hacer. Es decir, debemos reconocer y debemos saber o estimar qué es lo que vamos a necesitar en ese viaje o en ese proyecto, y vamos a tener que entender siempre de que eso no quiere decir que sea fácil. Nadie dijo que las cosas fuesen fáciles, y esto el Señor siempre nos lo recuerda, ¿no? Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y el mundo no es que es el mundo externo, el mundo es Jesús lo que quería enfocar eran las circunstancias, eran las situaciones difíciles, era la maldad, era lo que podía suceder en un momento dado que de repente te pudiera hacer dudar, y por eso él lo único que recuerda es confiar, porque ya yo he vencido. Entonces básicamente eso fue lo que hizo Nehemías, aunque él no conoció o no sabía quién era Jesús en ese tiempo.
pero él mantuvo una confianza en su Dios. Y esto fue lo que lo llevó a tener éxito en 52 días para levantar una muralla alrededor de toda una ciudad y establecer las puertas a esa muralla. Dice la palabra de que luego de concluida, dice la palabra de que los enemigos temieron, pero cuando dice temieron es que respetaron y empezaron a tenerle cierta distancia, porque alguien que levantaba una muralla de quizá kilómetros en 52 días no era una obra sencilla, y más cuando ellos sabían lo que le estaban haciendo, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos yo quiero que tú sepas de que tiene una esencia y tiene un significado. Incluso los 52 días tienen un significado. Solamente te puedo dar este dato: son 52 las semanas que tiene un año, y quizá entonces los tiempos pueden ser disminuidos o aumentados dependiendo de lo que el Señor crea y considere necesario para tu proyecto, ¿sí? No es que nosotros porque somos malcriados o queremos que se haga de una forma, va a salir así. Lo que quiero decirte es que en el camino se van a sortear dificultades, y en el camino también vas a tener que dar soluciones a ciertas circunstancias o ciertas cosas que te van a querer intimidar, así como le sucedió a Nehemías y a todo el pueblo que le estaba acompañando. Sin embargo, ellos decidieron confiar en Dios y poner su fe en Dios para que todo saliera bien. Dice la palabra de que si nosotros confiamos, todo nos saldrá bien. Entonces, es lo que yo quería compartir el día de hoy, y deseándote de que, bueno, en esa tu gran obra o tu gran proyecto puedas tener éxito, y siempre confiando en Dios. Y recuerda, primero establecer un fundamento firme, luego establecer un reconocimiento de lo que necesitas, el tiempo y el espacio. Número 3, identificar quiénes te pueden ayudar. Y número 4, ir hacia adelante, no importando de repente las intimidaciones de las circunstancias que se puedan presentar, porque será el Dios de los cielos el que al final hable. Y como dijo Nehemías en ese tiempo, ¿no? El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Dios te bendiga.